Les damos la bienvenida, les damos la bienvenida a todas, a todos. Gracias por estar acá en esta charla, primer taller de postulación a las becas ANIT, ¿no es cierto?, para el año académico 2025. Y hoy día el foco, hoy día iniciamos el ciclo para magíster, ya, para apoyarlos en magíster. Así que muy bienvenidos todos. Mi nombre es Enrique Sologuren. Yo soy profesor de la escuela de posgrado de la facultad y apoyo en todos los procesos relacionados con la postulación a las becas ANI. Ustedes pueden ir haciendo preguntas por el chat también, si tienen alguna pregunta. Y a medida también que vamos viendo las temáticas, ¿ya? Y pueden también levantar la mano si tienen alguna duda para hablar por el micrófono. ¿M? Bien, nosotros vamos a ver de qué se trata el concurso, sobre todo el de magíster, que ya está abierto, el de doctorado se cerró, ¿no es cierto? Hoy día, y entonces hoy día comenzamos a ver magíster, las bases, el formulario de postulación, cuáles son los elementos que ustedes tienen que considerar, las cartas de recomendación. Sí, se va a subir el video, se les va a enviar el material, así que les va a llegar un correo con toda la información. ¿M? Las recomendaciones, algunas recomendaciones, evidentemente no todo lo que está acá lo vamos a ver hoy día, pero gran parte, ¿no es cierto? Pero hay 3 talleres, así que los invitamos a que continúen el ciclo porque la idea justamente es entregar un acompañamiento pensando que se cierra en diciembre, ¿no es cierto? O sea, no queda tampoco, tienen un par de semanas todavía para la postulación, pero como les decimos, tienen que ir preparándola con tiempo, ¿ya? Básicamente ustedes pueden ver acá de qué se trata la etapa del concurso, em, desde su apertura hasta la etapa, ¿no es cierto?, que están ustedes ahora recopilando antecedentes, todo tipo de antecedentes, están postulando. En la parte rojita es donde están ustedes, ¿no es cierto?, que está a cargo de los estudiantes y donde tienen el apoyo de los programas, los que están postulando, los que quieren postular o en los que están aceptados, eh, y donde, ¿no es cierto?, programa, escuela y facultad colaboran. ¿M? Con algunos documentos que les falten, que necesiten, etcétera. Y la postulación de los documentos y la preparación de los documentos y sobre todo la preparación de la postulación, que es algo que hay que tener, que hay que hacerlo con harto cuidado, ¿no es cierto? Para que efectivamente eh, ganemos la beca, ¿no es cierto? Eh, Podamos competir. ¿M? Entonces, efectivamente, estas son las 5 etapas principales que establece ANIT y hay que tener cuidado justamente con entregar todo lo que se pide por la admisibilidad, ¿m? Porque hay un porcentaje muy alto de postulaciones que no pasan la admisibilidad, o sea, no entregaron los documentos como correspondía, les faltó algún documento obligatorio, hay errores en la postulación, entonces eso, por eso es importante que vayan revisando todo con calma. ¿M? Em, Perdón, esta parte no está actualizada, pero ustedes tienen las fechas que se las hemos ido mandando. Esa parte solamente tenía las fechas que les hemos ido mandando, que es em, el cierre del concurso, el 5, el viernes, o sea, viernes 5 de diciembre, si no me equivoco. Voy a ver el calendario, sí, jueves 5 de diciembre a las 1 de la tarde, ¿ya? Hay antecedentes que son obligatorios, como les decía, hay antecedentes que son optativos, ¿m? Y que tienen que ir evaluando y por eso es importante revisar las bases, ¿sí? Y ese es un elemento que sí o sí hay que tener cuidado en la revisión.
Esos son elementos clave a tener en cuenta, que los vamos a ir viendo. Este es todo el proceso, ¿ya? Aquí yo les estoy mostrando todo el proceso desde la apertura del concurso, la recopilación de antecedentes, la postulación que realizan ustedes, ya, si se fijan, hay un examen de admisibilidad para luego recién pasar a la evaluación a cada comité de área y luego viene, ¿no es cierto?, la revisión humana, ¿m? Y la revisión del comité. Entonces, efectivamente hay que tener harto ojo con esa revisión. ¿M? El examen de admisibilidad es un examen de forma y la evaluación ya es una revisión de toda la documentación entregada para la postulación. ¿M? Así que eso hay que tener cuidado. ¿M? Todo ese proceso. Em, y luego entonces ahí es muy importante justamente el formulario de postulación y estas 4 preguntas que ustedes tienen que completar, ¿m? Que es una de las cosas que vamos a ir enfatizando en cada uno de los talleres. ¿M? Y efectivamente después está el fallo, que el fallo está estimado para marzo, donde existen 3 categorías: los seleccionados, los no seleccionados y los fuera de base. ¿M? Entonces, por eso es importante revisar eh, bien las bases para no cometer ninguna cosa que nos deje fuera de las bases, ¿ya? Las bases hay que leerlas de cabo a rabo. ¿M? Eso es sumamente importante. ¿M? ¿Cuál es el objetivo de este instrumento de ANIT de formación de capital humano? La beca de Magíster Nacional tiene por objetivo apoyar financieramente, ¿m?, la obtención del grado académico de magíster en programas acreditados en conformidad con la ley número 20.129 e impartidos por universidades chilenas por un plazo máximo de 2 años, contados desde la fecha de inicio del programa de estudio. ¿Ya? Se excluyen los programas en las áreas de negocios, finanzas y marketing. ¿Ya? MBA y todo tipo de programa relacionado con negocios, finanzas y marketing está excluido, ¿ya? Así que no pueden postular a esta beca. En este concurso podrán postular chilenos y extranjeros, pero los extranjeros tienen que tener permanencia definitiva en Chile vigente. Al momento de postular, tiene que estar vigente. ¿Ya? Ese es el objetivo de la beca de Magíster Nacional. ¿M? Importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ese es el objetivo de la beca de doctorado. ¿Ya? Consultas. La vía oficial para presentar consultas, recuerden que es la plataforma de ANIT, la plataforma de ayuda de ANIT. ¿Ya? Esa es la vía oficial. Nosotros no somos ANIT, ¿no es cierto? Nosotros solamente estamos apoyando el proceso desde la escuela, desde la facultad, y somos un ente orientador, orientamos, pero no somos la voz oficial. Por lo tanto, efectivamente es importante que las dudas las vayan resolviendo a través de la plataforma, y esta plataforma, recuerden que hay un plazo máximo hasta cuándo se puede agregar, colocar consultas, porque efectivamente por ley ANIT tiene que responder todas las preguntas, ¿ya? En un máximo de 48 horas y por lo tanto efectivamente cierra antes la plataforma para hacer consultas sobre las becas, porque efectivamente como tiene que dar respuesta a todas y tiene un plazo para dar respuesta, efectivamente hay un plazo para responder preguntas, entonces tienen que verificarlo bien en la página web. ¿M? Eso es importante de que lo tengan en cuenta, ¿ya? Vamos entonces a los criterios de evaluación. Fíjense. Estos son los criterios de evaluación del magíster. En las bases, abajo, en el último anexo, en las bases, ustedes se van a encontrar con em, el anexo de evaluación, ¿ya? ¿Esto por qué es importante? Porque
las postulaciones que ustedes hagan, ¿no es cierto? Hay una parte, por supuesto que hay una parte que es completar la información, el currículum, ¿no es cierto? Tienen que completar su currículum, su información, pero eso es llenar información. Ya, pero hay una parte que son las preguntas del formulario donde ustedes presentan sus intereses, contextualizan sus antecedentes laborales, declaran sus intereses, explican cómo van a retribuir al país y esa parte es muy importante porque es una parte, como dice acá, justamente no parametrizada. ¿Qué quiere decir? Que esta parte la evalúa una persona, ¿m? Un humano y efectivamente un humano va a ir evaluando según ciertos criterios que están en el anexo de evaluación y va a ser un especialista del área del magíster al que ustedes están postulando. ¿M? Entonces, eso tienen que tener harto ojo porque efectivamente la postulación hay que prepararla bien pensando en efectivamente eh, todos los aspectos que puedan contribuir a argumentar de por qué tengo yo que recibir la beca y no otra persona, ¿no? Que esa es una de las preguntas importantes, o sea, ¿por qué yo soy el mejor candidato para recibir la beca? Recuerden que los antecedentes académicos, que es el 45% para magíster, esto se calcula con la nota de pregrado, ¿no es cierto? Y con las notas que ustedes tienen que presentar, y eso es parametrizado, es con una fórmula. ¿M? Esto es con una calculadora en una fórmula. Esto ya está, ¿no es cierto? Esto está dado. No puedo, las notas son las notas. Tengo estas notas y no me voy a echar a morir si las notas quizás no son tan excelentes como me gustaría, pero efectivamente entonces esto es un elemento que yo ya tengo y que lo va a calcular una máquina, ¿ya? Pero es acá donde yo tengo espacio para, ¿no es cierto?, poder ganar, poder jugar, poder tener más estrategia, más margen de maniobra, porque esto es no parametrizado. ¿M? Y esto va a depender de un evaluador humano. Por eso hay que pensar muy bien en cómo vamos a responder las preguntas, que responder lo que nos están pidiendo que respondamos, ¿no es cierto? No irnos por las ramas o responder otras cosas. Y cada uno de estos elementos tiene un porcentaje. La trayectoria académica, las actividades de docencia, investigación o creación artística de corresponder y antecedentes de posgrado valen un 15% de todo este 15 y lo otro son las cartas de recomendación que es un 10%. ¿M? Los antecedentes laborales es un 10%, también no parametrizado 10%. Y en los objetivos de estudio, si se fija, también tiene otro porcentaje importante, un 30 objetivos de estudio en el que el candidato o la candidata funda su postulación, que es objetivo de estudio, declaración de intereses y retribución del postulante al desarrollo del país con perspectiva territorial. ¿M? Y eso es un 15%. ¿M? Si se fijan, son elementos importantes. José, a ver, ¿qué pregunta nos tienes? Tengo una duda. eh, por ejemplo, en mi caso, ¿Mm? no hice mucho trabajo remunerado, pero sí hice voluntariado. ¿Eso lo puedo poner en Sí, antecedentes laborales? exacto, lo puedes poner. En antecedentes, exacto, en antecedentes laborales lo puedes poner. ¿Mm? Muchas gracias. Efectivamente, si tú no tienes, hay que buscar qué es lo que tengo, porque efectivamente son elementos que se van a ir valorando. ¿Ya? Bien, entonces vamos al formulario de postulación y sus componentes. A ver, Bárbara. Hola, Hola, quería preguntar si la parte de antecedentes laborales, ¿van las prácticas profesionales en ese caso? también tú puedes agregar las prácticas profesionales, ¿ya? Tú tienes que pensar y decir cuánto tienes, porque si tienes mucho o tienes Sí. poco, si tienes mucho,
quizás tal vez lo de la práctica no va a ser tan relevante, lo pones en el currículum, pero no Ya. quizás en el formulario no es necesario que lo nombres. ¿Te fijas? Ah, ya, pero entonces iría sí o sí en el currículum, pero no Exacto, necesariamente en la parte de formulario donde tengo que describir las actividades y todo eso. exacto. Consulta, la parte Sí. laboral también, ¿los centros de estudiantes se toman como laboral? Hay una parte donde hay actividades como de todo tipo que muestran tu liderazgo. Entonces, eso es bueno ponerlo en la contextualización del CV, ya que es la primera pregunta del formulario. Ahora, en el currículum propiamente tal, en el formulario de CV propiamente tal, Sí. habría que, es que no es laboral propiamente tal, entonces habría que ver si hay algún otro ítem, ¿no es cierto? Que diga Está como otras laboral. actividades. ¿Hay otro ítem? Porque mm, laboral propiamente tal, yo no lo colocaría ahí. es que está en experiencia laboral y académica y sale, por ejemplo, docencia, investigación, Mm, participación en proyectos y no me acuerdo cuál más. sí, Ya, pero esa era sí, una duda porque que tenía en realidad. sí, porque eso no es, digamos, no es trabajo en el fondo remunerado. Efectivamente es como actividad de liderazgo, de organización. ¿M? Sí, ya, entonces, Entonces habría que pensarlo en en una sección donde se puedan colocar otras actividades, otras experiencias. ¿M? ya, ok. Danco, de nada, Bárbara. Hola, hola, mucho gusto. Hola, un Eh, gusto. Dos preguntas, la verdad, bien puntuales. Una es respecto a que yo ya hice un magíster acá, que me lo pagué yo mismo. ¿Eso Perfecto. es como algún impedimento o que te baje puntos por ya tener un No, magíster? no, al contrario. Ah, ya. Al contrario, no te va a dar, o sea, es un antecedente más, es un buen antecedente porque da cuenta que tú fuiste capaz de terminar un programa, ¿no es cierto?, de magíster, entonces un súper buen antecedente para ti. ¿M? Ah, ya, perfecto. Lo importante es que tú justifiques muy bien por qué vas a hacer otro magíster, ¿no es cierto? Y eso va en tu postulación. ¿M? Perfecto. Y en este caso, si yo ya tengo un magíster, también sería necesario, obviamente, así como el pregrado, toda mi carrera, subir esos datos. ¿También es obligatorio subirlo del magíster o eso queda como a mi Eso queda a criterio? tu criterio, pero obviamente eso va en el currículum. Tú tienes que poner en el currículum que tienes un magíster. Ah, Y después queda en tu criterio si lo colocas algún documento como por ejemplo el título o las notas, las puedes colocar en anexos, anexo ah, en la sección como documentos opcionales, complementarios. ya, ¿Mm? perfecto. Ya, muy amable, gracias. No, de nada. Sí, la mesa de ayuda se incluye como trabajo. Entonces se fija en el formulario de postulación. em, Usted o los postulantes van a sugerir también la especialidad a desarrollar en su magíster según la clasificación de Web of Science y del mismo modo deberán sugerir el comité de evaluación pertinente a su evaluación en el listado que les va a aparecer en el menú desplegable. Y efectivamente, entonces eso es bueno que ustedes tengan en cuenta que hay diferentes comités de evaluación por área y eso ustedes los pueden ir revisando en ANIT para tener una idea de más o menos quiénes son los evaluadores. ¿M? Em, Obviamente que es facultad del coordinador o la coordinadora del comité de evaluación sugerido por el postulante reasignar la postulación a un comité distinto con mayor pertinencia en caso que corresponda, en caso que ustedes se equivocaron ya o no tenían muy claro cuál era el área al que pertenecía el magíster, entonces efectivamente ahí los coordinadores del comité pueden cambiarlo. ¿M? Deberán, por supuesto, deberán fundar su decisión a partir de los antecedentes presentados por el postulante, tales como objetivos de estudio, programa de magíster en el cual el postulante fue aceptado y otros antecedentes de la postulación que el comité de evaluación estima pertinente. Entonces ustedes pueden ahí revisar en esos links esos elementos donde están los comités, quiénes son los comités de evaluación. ¿M? Recuerden entonces que los componentes no parametrizados son evaluadores expertos de sus áreas reunidos en cada uno de los comités
que con base en los antecedentes aportados por las postulantes o los postulantes, asignarán un puntaje a los criterios y subcriterios que corresponde evaluar bajo esta modalidad, es decir, aquellos no parametrizados, ¿ya? Entonces tenemos que intentar que el evaluador nos coloque siempre el puntaje más alto, ¿ya? Y entonces hay que tener una buena argumentación, una buena postulación. Ustedes saben, aquí están los puntos. Siempre tenemos que tratar de que nos llegue, los evaluadores no vayan bajando el puntaje, ¿no es cierto? Sino que siempre se mantengan en 5, ¿ya? Y eso se va a lograr si la propuesta cumple o borda de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión y cualquier debilidad es menor. ¿Sí? Esto es lo que van a ir apretando en la plataforma de evaluación cuando los evaluadores van evaluando, van a ir asignando. ¿M? Por eso hay que generar un formulario de postulación que sea muy amigable en el sentido de que sea muy claro, eh, que argumente, no solo que plantee cosas que ustedes hicieron, sino que además por qué son relevantes, por qué son importantes eso que ustedes hicieron y efectivamente que tengan elementos a considerar. ¿M? Que tengan elementos que puedan ser y que ustedes pongan en valor y resalten aspectos que son importantes, ¿ya? Fíjense, esto es la rúbrica de evaluación, ¿ya? Entonces, los evaluadores, por ejemplo, en el criterio de trayectoria académica, que es la primera pregunta, donde les piden contextualizar las actividades de docencia, ¿m? Em, van a tener en cuenta estos factores para evaluar, ¿sí? Ustedes en la primera pregunta del formulario contextualizan su CV. Ustedes ya llenaron su CV, ¿sí? Llenaron su CV y tienen todo su CV lo más completo posible. Eso háganlo lo más rápido, que es más fácil. Y y el cuestionario tienen que ir avanzando ya en la escritura. Por eso la idea es que para el próximo taller ustedes ya tengan un borrador completo de la postulación. ¿M? Y para que en el tercer taller, que el tercer taller es mucho más práctico, ya ustedes resuelvan sus dudas finales y podamos revisar los escritos de sus postulaciones. ¿M? Entonces, por ejemplo, se consideran antecedentes acerca de docencia académica, ayudantías, participación en laboratorio, enseñanza de las ciencias escolares, relevancia de las actividades realizadas, así como también de las instituciones donde desarrolló su actividad docente, calidad de exposición en congresos, relevancia de los congresos, participación en proyectos de investigación aplicada, participación en publicaciones, etcétera. Esos son algunos de los elementos que se consideran, ¿ya? Miren, les voy a mostrar las bases, que ustedes ya, me imagino, ya las conocen, eh, para que se fijen en el anexo que tienen que tener en cuenta. ¿M? Tengan bien en cuenta este anexo, acá están las rúbricas, ¿no? En el anexo 3. Entonces ya sabemos que está la parte parametrizada, donde van a hacer el cálculo de sus notas, ¿sí? Según las notas que tengan, ¿ya? Pero luego viene la trayectoria académica. ¿M? Y aquí está lo que estábamos viendo, ¿no? Participación en congresos, participación en proyectos. No es obligatorio que tengan que tener todo esto, se entiende, se ve la trayectoria de la persona, ¿ya? Se analiza globalmente, pero sí tienen que tener algo, ¿no es cierto? Tienen que tener o tienen que resaltar que han participado en cursos, que las prácticas profesionales, ¿m? Que hicieron tal proyecto en tal curso mientras estudiaban. O sea, alguna cosa que de estas tiene que haber, ¿no? Participación en proyectos, en publicaciones, em, en relevancia a los antecedentes y o experiencias laborales en cuanto al potencial para concluir exitosamente el programa. em,
Aquí tenemos, ¿no es cierto?, programa de posgrado realizado, participación en proyecto de creación artística si corresponde. Y aquí están, al tiro te doy la palabra, Lina, todo aquellas actividades sociales y de relacionamiento con la sociedad de los postulantes. Aquí se valora, en Magíster, se valora, ustedes pueden tener todo esto que hablamos, centro de alumnos, liderazgo, grupos organizados, comunidades, participación en actividades de liderazgo sociales, bomberos, iglesia, parroquia, scout, todo eso que muestre que ustedes tienen relacionamiento con la sociedad, liderazgo con la sociedad, etcétera. ¿Mm? Alina, a ver, pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Había una letra un poco más arriba que decía sobre las postulantes mujeres que son madres ya. durante el periodo evaluado, el Ah, F. ahí está, sí. Por ejemplo, en ese caso, ¿cómo se puede contextualizar? Ah, acá, claro, aquí dice, en el caso de postulantes mujeres, considere los hijos durante el periodo evaluado. Lo anterior, por ejemplo, en el caso de la producción científica, ya, claro, ahí eso el evaluador lo ve, lo analiza según el currículum, ¿no es cierto? Y hay una parte que les preguntan, lo demográfico, ¿no? Si tienen hijos, si no tienen hijos. Entonces, más o menos el periodo está calculado ahí. Entonces, la productividad científica se ve y se tiene en cuenta eso. Ahora, si tú lo quieres dejar explícito, tú puedes colocar muy brevemente en la contextualización del CV, en la primera pregunta, puedes colocar ahí que efectivamente, ¿no es cierto? Hubo un tiempo en que estabas con licencia maternal, estabas dada de baja y que por lo tanto entonces no se podía tener la misma productividad científica que otra persona que no hubiese tenido eh, que atender su embarazo. ¿No? De acuerdo, muchas Entonces, gracias. entonces de nada, entonces ahí tú lo puedes colocar, ¿ya? Ya, Pero en el colócalo primer apartado de en el primer contextualización. apartado de contextualización del CV. Ah, ya. Y luego el evaluador considera este aspecto. Sí, lo tiene que eh, considerar, claro. claro, ya, ya, ya. De acuerdo. Según toda la información que tú aportaste y que además ellos te preguntan, la plataforma te pregunta varias cosas y tiene varias información de ti, Ya. ¿sí? Perfecto, Bárbara. Que vimos en el último punto que mostró abajo, Sí. que mencionó estas actividades como sociales. Entonces, ¿dónde tiene que ir anotado como eso? Esa es mi duda, como... Ah, eso tienes que destacarlo si en el CV no hay espacio para poner eso, esto tú tienes que destacarlo en la pregunta, en la primera pregunta, en la pregunta de Ya, contextualización del CV. Ahí tienes que ok, destacarlo. Y sobre todo hay ya, que destacarlo si uno tiene pocas cosas académicas, ¿ya? A ok, veces quizá no tiene ayudantías. Las ayudantías son muy importantes, por ejemplo, para ya, la docencia, para el nivel de magíster. Tal vez uno ok. no tiene ayudantías, bueno, pero tiene otras cosas, lideró grupos, comunidades de jóvenes, etcétera. ¿Mm? Entonces Ah, eso tienes perfecto. que poner. Ya, muchas gracias. No, de nada. Pablo, Sí, hola, buenas. Quería preguntar si, por ejemplo, trabajé part-time durante mis estudios. sí. ¿Eso vale la pena ponerlo en la contextualización como a modo de decir que como que los estudios los tuve que hacer al mismo tiempo que trabajar, por ejemplo? Sí, o No, no sea, sé. sí, te entiendo. Digamos, eso tú, bueno, tú colocas en el CV todos los trabajos que hiciste, ¿ya? Y eso yo lo colocaría, pero si uno tiene poca cosa académica, poco que nombrar, digamos, ¿ya? Pero podrías ponerlo en alguna parte diciendo que en el fondo lo puedes poner también en la parte donde competencias que tú tienes, que tú puedes decir, mira, yo también eh, soy orientado al logro, a los resultados, soy muy responsable porque eh, cumplo con aspectos de la universidad y además estando en la universidad trabajé para poder costearme mis gastos y todo eso y
y así todo cumplí con la universidad, etcétera, porque eso te puede dar una competencia de que en el fondo puedes lograr las metas que te propones. ¿M? Muchas Entonces gracias. ve, evalúa, sí, no de nada, evalúa si te, digamos, en algunas partes que vamos a ver ahora los componentes del formulario, en alguna de estos elementos del formulario te aparece. ¿M? Es relevante colocarlo, ¿ya? Que es la pregunta número uno, que es la contextualización del CV, quizás ahí, o en la pregunta 3, donde te pregunta por tus competencias. ¿M? Ahí hay que pensar dónde será mejor colocar eso. José, Eh, tengo una duda de que hay algo que como medio punto medio en industria, al menos tenemos varios ramos en donde el ramo en sí es trabajar en un proyecto semestral con una empresa real. ujú, Entonces, es el punto medio de que es como, es experiencia laboral, pero a la vez no. Y eso también hay que es el destacarlo. punto medio entre investigación y no. Entonces, no Y sé si no, es o algo sea, que... es que es investigación aplicada, digamos. Es Ujú. investigación más aplicada, es innovación con investigación. Eso tienes que destacarlo. Eso Ok. tienes que colocarlo porque eso es relevante. Y también la otra duda que tengo, que quizás igual me estoy muy adelantando, pero la pregunta uno es, o sea, la primera parte que es esa misma palabra, Sí, eh, es una pregunta abierta y que por lo tanto, por lo que tengo entendido, tengo un límite de caracteres. Y lo mismo debería sí, hacer con las otras preguntas de la postulación, que recuerdo que me recomendaron de que ocupara todos los caracteres posibles. ¿Cuál es sí. el límite de caracteres? Es, creo que 2000 o 3000. A ver, aquí tengo un formulario y lo vemos al tiro, ¿ya? Pero miren, al tiro se los muestro. 3000. 3000 tiene Joaquín ahí. 3000, algunas tienen 3000 y otras tienen 2000. ¿M? Esa otra recomendación importante, que ocupen los caracteres que les dan, ¿ya? O sea, si les dan 3000 caracteres, traten de ocuparlos todos. ¿Ya? Si me dan 3000 caracteres, me tomo los 3000 caracteres, ¿ya? Me dan, porque es efectivamente eso al evaluador le dice, bueno, que tú realmente estás interesado en la postulación, ¿ya? Y que argumentaste. Fíjense que la pregunta número uno es, al tiro les doy la palabra. Veamos la pregunta número uno. Este subcriterio debe basarse en la información presentada por el postulante en su currículum y en la respuesta a la pregunta número uno de la sección Investigación y objetivos de estudio del formulario postulación. La información entregada por el postulante en dicha respuesta tiene la finalidad de contextualizar los antecedentes de las actividades de investigación presentadas en el currículum. Además, deben considerarse los antecedentes adjuntados de acuerdo al numeral 7.10 si corresponde, que considere, esto es súper importante que le dicen a los evaluadores, considere que durante el pregrado las y los postulantes tienen la oportunidad de realizar ayudantías, ¿ya? Y eso es importante, ¿no es cierto? El evaluador hace ahí un check, dice, sí, esta persona realizó ayudantías, ¿no es cierto? Tanto que pueden ser de pregrado, de cursos, cátedras de pregrado o pueden ser también ayudantías de investigación, ser asistente de investigación en algún proyecto Fondesit. Si participan en un proyecto Fondesit, eso tienen que colocarlo, eso es altamente valorado, ¿no es cierto? Tienen que, aquí en la contextualización del CV, participé o participo o formo parte del grupo del equipo Fondesit, tanto. ¿M? Ignacio, Hola, pregunta. buenas tardes. Hola. Mire, quería una consulta súper puntual. Sí. A ver, yo estoy recién en mi primer año de magíster, voy para el segundo. ¿M? Hice ayudantía, recién hace poco publiqué un segundo artículo que tenía con unos profesores que estaba trabajando y participé también en un proyecto Fondesit. Eh, lo que pasa, y bueno, también tengo trayectoria en cuanto trayectoria profesional, pero sacando en este caso en la primera charla de NIT, salía como que había que sacar al tiro el puntaje del simulador para saber si es que estaba en el corte o no. Y Ya, yo con las notas de pregrado me bajo un poco y me da como 2 puntos menos del corte. ¿Es ya. recomendable aún así postular? Igual, O
Yo te recomiendo igual postular porque en el fondo, claro, lo parametrizado es un 45%, es harto, es un poco, casi un poco menos de la mitad, o sea, es casi la mitad, por supuesto, pero tienes todo el otro, digamos, 55% donde puedes remontar y podrías remontar y puedes subir al corte, ¿ya? Entonces, yo te recomendaría igual postular, ¿m? De todas Ya, maneras, ¿ya? gracias. Sí, recomendar igualmente lo no parametrizado es finalmente lo que va a influir más en la evaluación, siempre, ¿ya? En el puntaje siempre al final, porque igual pesa más, ¿no es cierto? Sabemos que finalmente igual lo no parametrizado tiene más puntaje. ¿M? ¿Sí? Este es el de doctorado, ¿no es cierto? El de magíster es 45%, ¿sí? Pero bueno, tengo el otro porcentaje, tengo el 30, el 10 y el 15 que es no parametrizado. No depende de mis notas, ya depende de mi trayectoria, de la fundamentación que yo haga, de las cartas de recomendación, etcétera. Entonces, efectivamente, eh, yo creo que hay oportunidad. ¿M? Y además que siempre se comportan de manera diferente los puntajes, entonces tú no sabes, quizá justo postulaste en un momento en que, digamos, lo parametrizado, todos lo tuvieron un poco bajo, ¿ah? Entonces eso te ayuda. ¿M? Bien. José. Tengo una duda de ¿M? tener un poco con qué poner o no, o no poner con el currículum. Eh, ¿Qué pasa si dentro ¿M? de que tengo experiencia laboral que no tenga directa relación con mi magíster? O regresando como a la investigación aplicada, voy en el yo estoy postulando al magíster de gestión de operaciones ¿M? y debido a estos ramos que me hacen hacer proyectos semestrales, tomé uno que tenía que ver con el comportamiento organizacional de una empresa. ¿M? Entonces, sí, tiene una relación, pero no es tanto con la gestión de operaciones. Entonces, esas experiencias laborales que no tienen mucha relación, es mejor no colocarlas o colocarlas de igual manera. Es que puedes colocarlas en función quizás no tanto de relación con el magíster, sino que en relación con las competencias, con que esas experiencias laborales te permitieron adquirir competencias que van a ser relevantes para el magíster, ¿ya? Por ejemplo, Mm, esa experiencia laboral te enseñó sobre liderazgo o sobre trabajar en equipo. Y eso es importante para el magíster, por entonces, para ejemplo. dar un ejemplo, si tuviese que tomar dirección Mm, estratégica, que también fue un ramo del mismo estilo, es decir, sí, como que ese proyecto me dio como visión futura o visión de que no todo exacto, queda. Gracias. exacto. Entonces eso tú lo puedes fundamentar en relación con eso, ¿ya? Ahora, si tienes mucho, tú ahí eliges, pues y eliges lo más pertinente. Pero si tienes poco, tienes que meterlo igual. Mira, esta experiencia, claro, no es sobre el tema no es sobre el área específica de mi magíster, pero me permitió desarrollar competencias que yo no tenía consideradas. ¿M? Acá está el formulario y si ustedes se fijan, ustedes ya conocen, han entrado al formulario, recuerden entrar, ir llenando la postulación con tiempo. Si se fijan es 3.000 caracteres. La primera pregunta, que es la que estábamos hablando, es presente una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación o creación artística y antecedentes de posgrado y trayectoria laboral, ¿ya? O sea, si ya tienen otro posgrado, si han hecho un postítulo, diplomado o si tienen otro magíster y trayectoria laboral, destacando su rol en ellas, sus principales logros y el contexto dentro del cual se desarrollaron. Ahí ven que hay que argumentar. Un error, por ejemplo, que cometen varios postulantes es acá colocar una lista de cosas. Todo esto hice, ¿ya? Pero no, pero ¿para qué si ya hay un CV?
llenaron un CV con la lista de todas las partes donde ustedes trabajaron e hicieron cosas. Entonces no se puede poner solo una lista, ¿ya? No es solo reporte, hay que argumentar, hay que relacionar. Es un texto argumentativo, ¿ya? Y hay que obviamente ir vinculándolo con el CV. Por supuesto, porque van a ir diciendo, bueno, trabajé en este Fondesit, trabajé en esta, tuve la oportunidad de participar en esta publicación, en este paper, fui a esta conferencia, a este foro, pero además, ¿por qué es relevante y qué me permitió y qué competencia me permitió desarrollar? ¿Ya? Jimena, Buenas tardes. hola. Quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo actualmente estoy cursando mi primer año de magíster en gestión Mm, y dirección educacional, pero quiero saber si es necesario postular a la beca magíster para profesionales de la educación, o también en cuál tendría más opciones, o en este magíster, en esta beca de magíster nacional. ya, o sea, digamos, las dos tienes opciones. Lo que pasa que eh, tú dices, la de para profesionales de la educación tiene una serie de requisitos. Tú cumples con esos requisitos, ¿no? Es para Sí, personas que están en instituciones escolares, ¿no es sí, cierto? exacto. Profesionales de la educación. Ya, Sí, porque eh, yo actualmente, yo soy licenciada en educación media ya, de lengua castellana, pero soy jefa UTP. perfecto. Entonces Ujú, estás dentro del... sí. Perfecto. Yo te diría que en el fondo ahí, si cumples con los requisitos de la otra beca, em, digamos, tienes que evaluar, puedes postular a las dos, ¿ya? No hay restricción para postular a esta, pero obviamente no te puedes ganar las dos, ¿no es cierto? Ahí va a haber incompatibilidad, pero puedes postular puedes elegir en cuál postular, ¿ya? Em, Generalmente, quizás, yo no sé bien, no conozco muy bien ese instrumento, el de los profesionales de la educación, pero quizás ahí tienes más posibilidades que en Magíster, que en general, ¿no es cierto? Magíster va todo el grupo, van todas las áreas, van todas las disciplinas, y generalmente Magíster se selecciona mucho menos que en doctorado. ¿M? Se dan muchas menos becas de magíster, entonces es porque menos los recursos y son muchos más los postulantes, entonces la de magíster es más compleja de ganar, ¿m? La de magíster nacional, ¿sí? Ya, perfecto. Tendrías que evaluar, tienes que evaluar dónde tú dirías que quizá en la de profesionales de la educación tienes más posibilidades de ganarla más fácilmente, ¿m? Pero evalúalo, ¿m? ¿Sí? Tienes que darle una vuelta a eso. Muchas gracias. No, de nada. Aquí hay otra pregunta de otra Jimena, Jimena con J. Dice, yo tengo una duda sobre qué poner en el CV. Ah, no, pero sí, coloca el método de ingreso por donde ingresaste primero a la universidad, que fue por PSU. Después ya hubo un cambio interno, pero tú entraste por PSU. Eh, entonces ya, sabemos estos criterios, estábamos viendo las preguntas. ¿Ya? Entonces, el primer criterio es la contextualización del CV. ¿M? Después hay otro criterio que es el de las cartas de recomendación. ¿M? Em, Fíjense bien en esto. Acá el evaluador al revisar las cartas se va a fijar en esto. Evaluar el potencial del candidato para la obtención del grado en función de fortalezas y debilidades mencionadas por los recomendadores. ¿Ya? Las cartas de recomendación ya tienen que tenerlas pedidas, tienen que haber hablado con las personas que van a ser sus recomendadores antes, ¿ya? Para que después, antes de ingresar sus correos a la plataforma, ¿no es cierto? Porque efectivamente
ustedes tienen que avisarles y pedirles, ¿no es cierto?, si están de acuerdo en que los coloquen como recomendadores, si pueden hacerlo, antes de ingresarlo en la plataforma, ¿ya? Porque si te llega un correo de Anit y uno no sabe por qué me llegó este correo, efectivamente eso, sin haber hablado con la persona antes, efectivamente eso va a predisponer negativamente al recomendador, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona que los conozca, ¿ya? Es muy importante que sea y que sea, por supuesto, del ámbito laboral, profesional, académico, ¿ya? No se evalúa la trayectoria del recomendador. Obviamente se espera que obviamente el recomendador sea del área, ¿ya? Pero no se evalúa el recomendador. O sea, puede ser premio nacional el recomendador, puede ser el académico más destacado con más premios en el mundo, pero si no les da una buena recomendación, no les va, eso efectivamente no va a servir, ¿m? Porque no se evalúa al recomendado, se está evaluando a ustedes como postulantes, no estamos evaluando al académico o al profesional que les hace la carta, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Aunque ustedes le pidan la carta a un premio nacional, no significa que eso les va a garantizar que el evaluador va a colocar el máximo puntaje en las cartas de recomendación. Por eso tienen que ser, fíjense lo que les piden a los evaluadores, que para evaluar este criterio consideren los años en el que el recomendador conoce a la recomendada y en qué circunstancias. ¿Sí? Este criterio no evalúa la trayectoria del recomendador, sino que el potencial del evaluado descrito por el recomendador, el potencial que se ve a través de las fortalezas y debilidades, ¿ya? Alina, Hola, una hola, consulta respecto de esto. Por ejemplo, ya, yo este año ingresé al magíster, entonces ya tengo hablado que voy a hacer mi tesis con tal académico. perfecto. ¿Es recomendable que el académico que va a ser mi guía en el futuro sea mi carta de recomendación o mejor busco otros académicos que también me puedan dar respaldo? Sí, puede ser perfectamente el que tú ya tienes conversado con el guía de tesis y él te conoce, ¿ya? Si te conoce, si ya has conversado con él, si te puede dar una buena recomendación, ¿ya? Efectivamente sí, ¿ya? Porque tampoco puede ser una persona que va a colocar puras debilidades, ¿cierto? O va a llenar de debilidades, porque si no, efectivamente eso no nos sirve. ¿M? Las cartas de recomendación, sí, se entiende, ¿no? Tienes que ser una persona con la que tú puedas trabajar. Son dos cartas de recomendación, son dos Ya, personas. ¿Sí, ya, Alina? entonces, ¿Mm? Sí, se sí, puede. ya, perfecto. No habría como, ¿a qué apunto? ¿No sería como conflicto de intereses que sea mi profe guía el que haga la carta de recomendación? No, porque ¿No? en el fondo no, porque efectivamente tiene que ser una persona con la que tú trabajes. Ya, perfecto. ¿Te Muchas fijas? gracias. Que te conozca, que tenga una, etcétera. ¿Ya? A ver, sí, las cartas de recomendación perfectamente pueden ser de profesores del extranjero, no hay ningún problema. Tienen que estar escritas en español, eso sí. Generalmente, o sea, eso es lo que se recomienda para evitar cualquier tipo de problema de interpretación. em, Al momento, pero sí se aceptan cartas de recomendación en inglés, ¿sí? La parte de CV al momento de colocar cosas, el logros o actividades, mejor hacerlo en modo punteo o como explicativo y en primera persona. No, o sea, en el CV tú puedes colocar en primera, o sea, puedes hacerlo punteo y puedes destacar algún elemento importante dependiendo de lo que te da el sistema de CV, ¿no? La plantilla, el formulario, te da lo que te da, a veces no te da muchos caracteres para poder verlo, ¿ya?
Ahí en logros o actividades destacables, si está esa sección, ahí en esa sección pueden colocar, o es parte de la experiencia laboral, no una sección aparte, ¿no? Ahí pueden colocar en primera persona también lo que ustedes lograron, ¿ya? Esa parte es destacar algún logro. ¿M? Ah, eso, ¿cómo se hace con el idioma? Las bases, busquémoslo, pero yo recuerdo haberlo leído, que las bases estipulan que se pueden hacer en inglés, pero siempre se va a preferir el español para evitar cualquier problema de interpretación. ¿M? Claro, yo creo, a NIT siempre les va, yo creo que eso es bueno, que te conozca por lo menos un año, ¿ya? Por lo menos más de un año, ¿sí? O sea, eso yo creo que para NIT es como un estándar ya, que efectivamente, porque en un año tú puedes, por lo menos puedes ver, puedes conocer un poco laboralmente o profesionalmente a una persona, más o menos te puedes hacer una idea. Ojalá más de un año, que los conozca. No, no pueden ser más de 2 cartas de recomendación porque el sistema, digamos, está configurado así, ¿ya? Quizá el sistema, por ejemplo, te deja mandar correo a varias personas, pero después va a llegar una y después va a llegar la otra y ahí se va a quedar con las 2 primeras que lleguen, ¿ya? ¿Sí? Entonces, pero por supuesto, y recuerden que cerciorarse de que la carta de evaluación haya sido enviada antes de que se cierre el concurso, ¿ya? Ojalá 2 días antes, 3 días antes, una semana antes. Ustedes tienen que preocuparse de eso, estar atentos a que el recomendador haga lo que tiene que hacer, ¿ya? Recuerden que ustedes son los interesados, no el recomendador, ¿no es cierto? El recomendador lo está apoyando, pero no es el postulante. El postulante tiene que preocuparse de todo, ¿ya? Bueno, aquí recuerden los factores a considerar, los criterios que los evaluadores van a ver. Van a ver que hay una coherencia en la experiencia laboral en relación con los objetivos de estudio, considere las responsabilidades del postulante en su profesión en relación con los años de egreso, ¿ya? Va a aplicar criterio, porque obviamente si la persona está recién lleva un año de egresada, no se le puede pedir lo mismo que una persona que lleva 5 años egresada. ¿Se entiende, no es cierto? No se puede evaluar con la misma vara, ¿ya? Entonces, obviamente se evalúa coherencia y en virtud de la trayectoria, ¿ya? Después viene el objetivo de estudio, la pregunta del objetivo de estudio. Fundamentación y claridad del objetivo de estudio, a lo que ustedes quieren estudiar y trabajar en el magíster, no objetivos personales, ¿ya? Impacto de los objetivos de estudio y factibilidad del desarrollo y cumplimiento de los objetivos de estudio dentro del periodo. Esa es la pregunta, la pregunta 3. Y la última pregunta es 3000, perdón, aquí estaba planteando algo. Sí, eso era así. Estaba viendo acá. Ah, ya, la última pregunta es de Gustavo y después Jimena. Mira, el plazo para que los recomendadores manden la carta se supone que es el mismo plazo tuyo, ¿no es cierto? El 5 a las 12 del día, ¿ya? Ese es el plazo. Entonces, lo ideal es que tú logres que las cartas lleguen antes, para que tú cierres tu postulación con todo en verde, ¿ya? Para que tú hagas el chequeo y ¿no es cierto? Hay una sección en la plataforma que dice envío. ¿No es cierto? Y en esa parte del envío aparece que tú ya tienes todo, tienes subido tus notas, tu ranking, todo lo, tú. Entonces mandas todo con todo verde, ¿ya? Tú podrías mandar la postulación, cerrarla sin tener las cartas aún, ¿ya? Y las cartas van a llegar después, pero para tranquilidad tuya es mejor que tú cierres ya con las cartas adentro. Tú no vas a ver las cartas obviamente, pero vas a ver que te va a llegar un correo y va a haber un ticket de que la carta fue ingresada, ¿ya? Por eso pidan con tiempo las cartas,
ya hagan recordatorios a los recomendadores para que lo hagan, todo eso. Em, ya, y estábamos viendo los factores a considerar y después está la declaración de interés. A ver, espérenme, voy a volver a las preguntas. Donde te pregunta si el magíster está acreditado, ¿no es cierto? Todos los magísteres tienen que, para postularlo, tienen que estar acreditados por la CNA, ¿ya? A ver, Gustavo, claro, si no tienes residencia permanente, vigente, permanente, no puedes postular a magíster. A doctorado podrías postular sin problema, ¿ya? Pero a magíster no puedes postular. Bueno, doctorado ya cerró. Y para doctorado, ya, lo de la beca interna, claro, tienes que preguntar. ¿Cómo se hace en el caso? No, yo no he revisado las bases de la beca interna, si hay algo referido a extranjeros, ¿ya? Si pueden postular, si no pueden postular. Yo creo que ahí consulta en la escuela. Consulta en la escuela cómo es en tu caso, la situación, ¿ya? Porque evidentemente a NIT no puedes postular, solamente pues tienes que postular con permanencia definitiva vigente en el país. Y, y además nos sale el magíster, claro, o sea, tienes que verificar que el magíster en parasitología, pero el magíster en parasitología es el tuyo o el que quieres hacer, ¿ya? Eso es lo, porque dice que tienes aprobado el magíster en parasitología, pero después dice, esa parte de tu pregunta no la entendí. Así que ahí cuéntame después eso, Daniel. Hola, buenas. Hola, hola. Eh, Tengo una duda con respecto a la nota de egreso. Ujú, Eh, por lo menos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, uno eh, le consideran la nota de egreso con los 2 últimos años, ujú. pero no sé si acá en la beca deben ser como desde que iniciamos, considerando plan común o es la de egreso. ¿Cuál sería? No, mira, la nota que, mira, esto es lo que te piden, que tú tienes que, depende de cada facultad o cada universidad, pero, espérame, no cambié, sí, ahí cambié las bases. Mira, tenemos que ir a documentos obligatorios, requisitos de postulación, compatibilidades, beneficios, postulación, aquí formulario, estos son los requisitos, el formulario, que estamos viendo los criterios, el currículum, la copia de cédula de identidad chilena por ambos lados o pasaporte, copia del grado académico de licenciado o título profesional, el certificado, el de ranking, ¿ya? Espérame, y aquí está, que se encuentran efectivamente en el proceso, certificado de ranking, donde se exprese la posición de egreso del postulante y, espérame, formulario, certificado de ranking, el ranking de egreso, las certificaciones de los documentos. Después tienes que estar aceptado como alumno regular, etcétera. Entonces, aquí en la nota, tú tienes que presentar las notas. Haber obtenido un promedio final de notas de licenciatura, título profesional equivalente igual a superior a 5 sobre un máximo de 7
o su equivalente en la escala de 1 a 7, o bien encontrarse dentro del 30 superior del ranking de egreso de pregrado respecto de su generación de egreso titulación. Y entonces, para conocer la forma de acreditación de este requisito, ver numeral 7.9.5, ¿ya? Entonces, eso es los documentos que hay que presentar. Si bien es suficiente que los postulantes cumplan con una de las dos condiciones señaladas precedentemente, los postulantes deberán presentar obligatoriamente los documentos señalados en 7.9.5 y 7.9.6, ¿ya? Que es esto que estamos viendo, ¿no? Copia del grado académico, quienes se encuentran, copia de egreso, esto es lo que tienes que tener, el egreso, para la nota, ¿ya? Y esto es lo que todos los postulantes deberán acreditar. Acá está. Todos los postulantes deberán acreditar el promedio de nota final de licenciatura, título profesional o equivalente, expresado en escala de 1 a 7. Dicha nota deberá aparecer expresamente en alguno de los documentos señalados arriba o en la concentración de notas de la misma carrera que la licenciatura o el título profesional y el ranking presentado emitida por la institución de pregrado en escala de notas de 1 a 7. Dicha acreditación es obligatoria aun cuando el postulante cumpla con uno o ambos requisitos señalados. La nota solicitada se refiere a la nota final obtenido por el estudiante al finalizar el programa de estudios de pregrado. No se aceptarán notas intermedias ni promedio acumulados parciales de estudio inconcluso o de posgrado. ¿Ya? Tampoco pueden presentar la nota final de otro magíster como la nota final. ¿Mm? Ya. Bueno, aquí algo más específico, ¿cómo puedo revisar el ranking? O sea, para los de la Entonces, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. sí. Entonces dice, aquí, bueno, Bárbara te dice la nota de egreso de licenciatura o título y ranking, según eso. Según eso se solicita un certificado. Hay el certificado de ranking o en, en UCampus, o si no en Secretaría de Estudio. El certificado de ranking se puede sacar de UCampus. Ahí Isidora te lo está colocando en el chat. Se llama posición, ¿no? Y Bárbara le dice que lo dan gratis. Yo entiendo que en UCampus uno puede sacar todos estos documentos. Para los que son de la Chile, todos estos documentos los pueden sacar de UCampus y vienen listos con código de verificación. Si no se los dejan sacar, tienen que ir a la Secretaría de Estudio, que es lo que le pasó a Bárbara ahora, ¿no? ¿No te dejaron sacarlo? Entonces tienen que ir a la Secretaría de Estudio y preguntar. ¿M? Ok, Y que gracias. pedirle a la escuela de posgrado que le ayude. ¿Ah? Ahí Luciano está dando un dato. En UCampus, certificado complementario, certificado de ranking. ¿Ya? Ya, súper. Pero tú Muchas tienes que gracias. presentar la nota final de licenciatura o del título profesional. ¿Ya? Eso es lo obligatorio. Ahora, ¿cuál presentas? Ahí tú ves cuál presentas, pero tienes que tener la nota final de licenciatura Ya. o la nota final de tu título profesional. ¿Mm? ¿Ya? Julio, tú tenías una duda. Sí, bueno, mi duda es la siguiente con respecto al formulario número 2, ¿Mm? claro, yo ya soy estudiante de magíster, Sí. entonces, claro, a mí ya no me sirve el documento de que me aceptaron en No, en tú el tienes que programa, presentar certificado de alumno regular. ya, y ese documento también lo saco de Ucursos, Sí, el que me da, exacto. En UCAMPU uno puede sacar su certificado de alumno regular, sin problema. ok, y en el caso de que quiera presentar el formulario número 2, ese lo tiene que firmar el Sí, coordinador pero del programa, ¿no? claro, el formulario número 2 es para cuando tú no tienes, por ejemplo, el programa no tiene un formato para darte, entonces el formulario tú le llevas el formato. Por eso se llama, son formatos que dispone ANIT para cuando la universidad no tiene el formato. ¿Te fijas? Por eso dice carta de la universidad que imparte el magíster acreditado o bien
el formulario número 2 que te lo tiene que firmar también alguien del programa de Magíster, ¿ya? Ya, ok. Entonces, tú puedes pos- presentar la carta de aceptación o que estás en proceso de postulación formal o una carta que indica que ya estás aceptado o como alumno regular, en caso de quienes ya se encuentren cursando estudios de magíster al momento de la postulación. ¿Mm? O sea, cuando tú ya estás cursando y postulas a NIT es porque quieres que la beca te cubra el segundo año, ¿no es cierto? Porque ya el primer año ya lo pasaste, ¿no es cierto? Entonces ya es para el que te cubra el segundo año. Entonces tienes que presentar tu certificado de alumno regular, ¿m? De que estás en el programa. El Ya, formulario número ok. 2 es para cuando no es una cosa u otra. No son dos cosas distintas, ¿no? Formulario, lo mismo pasa con el formulario número 1. Hay universidades que no entregan ranking. Entonces, como no entregan ranking, la alternativa es el formulario número 1. ¿Se Sí, entiende, te no? veo. Sí, 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 quedó súper claro. Muchas gracias. perfecto. No, de nada. Bien, más preguntas. ¿Qué pasa si no puedo acceder al ranking porque mi licenciatura fue este año? Tienes que ir a Secretaría de Estudio y o ir a la escuela y que te firmen, si no te pueden dar el certificado de ranking, que te firmen el formulario número 1, ¿no es cierto? Formulario número 1 que reemplaza el certificado de ranking es obligatorio. Es obligatorio. Por eso o se entrega eh, o lo descargas o te lo entregan o te dan el formulario número 1. Pero tienes que tener algo, ¿sí? Una duda, ¿puedo enviar solicitud si aún no he completado? Sí, por supuesto. Francisco, tú mandas las solicitudes inmediatamente, aunque todavía te falte completar CV, todavía te falte completar el formulario de postulación. Tú las solicitudes de cartas las tienes que registrar en el sistema ahora ya. ¿M? Ya, pero haber hablado con las personas. ¿M? Un buen ranking se considera el 30%. Tienes que estar en el 30% superior de tu promoción, según el ranking, ¿no? Tu posición tiene que estar dentro del 30%. A ver, creo que respondí todas las dudas del... sí, ya. A ver, Juan Pablo, adelante. Sí, em, con los doctorados de ingeniería en el extranjero usualmente pasa que te lo financian, te ofrecen un estipendio, ¿Mm? ya sea de la universidad o también hay becas que dan los países de donde son los doctorados. Yo puedo, además de postular a eso, Sí. postular a la beca de doctorado en el extranjero y tener ambas cosas. A ver, la beca de doctorado en el extranjero que entrega ANIT, ¿sí? Eh, ANIT, sí, ¿ya? Y tener otras becas de que te dé otra institución. Esa es la pregunta, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Tú puedes postular a todas las becas que tú quieras. El tema es que becas del Estado no va a poder recibir. Por ejemplo, no puedes tener la doctorado nacional y la doctorado en el extranjero. No Ah, puedes ya. tener, te fijas, no puedes tener la de profesores, beca para profesionales de la educación y tener la beca de magíster nacional. No, no. Pero otras becas que te entreguen otras instituciones, por supuesto. ¿No? No hay ningún problema. Eh, Tú postula nomás a todo. Propuesta de retribución, bueno, entonces factores a considerar en el subcriterio 4, propuesta de retribución al tiro, José, incluyendo el aporte y expectativas de inserción laboral en relación con el área de especialización, ¿no? La retribución al país, en eso hay que tener ojo. Eh, ¿Por qué? Ya se los voy a explicar. A ver, José, pregunta. Ah, hasta ahora me ha quedado bastante claro todo, pero aún me genera la duda de
cosas no académicas que realizó una persona ¿sí? y que no son experiencia laboral directa, ¿dónde las puedo poner? Porque mientras estaba hablando de las partes, ¿Ah? estaba revisando la página de la postulación y en ninguna parte da como un espacio a cosas que no son ni laborales ni académicas. En el CV no So- te da, ¿no? No te da. no, en el CV No, como que dice que tengo que agregar la experiencia laboral y en la experiencia laboral agrego una, agrego algo. claro. Entonces, en el CV en el CV no vas a poder. Entonces tienes que colocarlo acá. ¿Mm? Y que eso también ¿en cuál pregunta? Acá. Espérame. Fundamente las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir a estudios de magíster. Presente su declaración de intereses, de acuerdo con el instructivo de evaluación que hemos estado revisando, que es el anexo 1. Entonces aquí tú podrías colocar, ¿no es cierto?, en tu declaración de razones y motivaciones por qué quieres estudiar, ahí tú podrías hacer un link. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, mi motivación es porque yo en el magíster quiero seguir desarrollando competencias asociadas con la investigación, pero también asociadas con la innovación, con poder trabajar en grupos interdisciplinarios de profesionales. Y ahí tú puedes decir, bueno, yo tengo experiencia, por ejemplo, en liderazgo. He liderado, fui parte del centro de alumnos y con eso aprendí que eh, la importancia que tiene trabajar para resolver conflictos, ¿ya? Y en ese sentido, yo en el magíster quiero tener la oportunidad de poder seguir desarrollando esas habilidades, y etcétera, ¿ya? Y contribuir a mis compañeros de magíster con otra perspectiva. ¿Te fijas? Entonces podrías colocar ahí algo, demostrar que tienes Entiendo. actividades de relacionamiento con la sociedad. ¿Mm? Igual revisé, de nuevo hice como un chequeo rápido ¿Mm? y sale una parte como la opción de fundación. La mayoría de los voluntariados, por lo que tengo entendido, son por fundación. Fundaciones, si Entonces, te sale la eh, opción de fundación, ahí puedes poner algo. ¿Mm? ok. ¿Mm? Y bueno, en ese caso, porque toda la experiencia laboral pide como una pequeña descripción en la página. Entonces, en esa pequeña Sí, descripción, como que ahí pongo si está directamente relacionado a mi magíster o si lo estoy ocupando porque me dio competencias que podría ocupar en mi claro, magíster. porque ahí te pide en la descripción, te pide como colocar el principal logro, otra la principal función que tú cumpliste. Entonces ahí puedes, ahí en ese espacio puedes ir colocando algunas cosas. ¿Mm? Puedes colocar eso. ¿Sí? Julio. Hola, buenas. Bueno, Hola, hola. en base a a la primera pregunta del formulario que pide 3000 caracteres, ¿Mm? hay algo que siempre he tenido la duda, también el año Sí. pasado, es con respecto a qué tanta importancia se les da lo que usted había dicho ¿Mm? antes, ser parte de, por ejemplo, centro estudiante o haber participado eh, dentro de la selección de un deporte, ¿Mm? representando una universidad y cosas así más extracurriculares, porque la primera parte pide sobre todo investigación. Sí. Entonces, claro, si bien haber sido centro estudiante o haber tenido otras actividades extracurriculares o haber pertenecido a un voluntario, muchas veces como que, o al menos así lo pienso, porque a mí me gustaría colocarlo, pero como que no responde directamente a la docencia o investigación. Entonces, hay como que, Sí, y, y 3000 caracteres pero también es poco, entonces como que no sé cómo exacto. complementar eso. Por eso lo que yo les he dicho es que si ustedes tienen harto que mostrar en laboral, en docencia o en investigación, no necesitan recurrir a eso. ¿Te fijas? Pero si tienes poco, ahí tienes que echar mano a eso. ¿Te fijas? Entonces, por Ah, eso tú puedes no colocarlo perfectamente, porque mira, hay una lista gigante de cosas. Mira, acá en las bases, si tú te fijas en las bases y vamos al anexo de evaluación, estas son las cosas que tiene que considerar el evaluador cuando está evaluando esta parte. Mira,
Justo cuando está evaluando la primera pregunta, actividades de docencia, investigación, creación, antecedentes de posgrado y o antecedentes laborales, fíjate, tiene mucho. Em, Exposiciones en congreso, docencia, ayudantía, participación en laboratorios, divulgación científica o enseñanza de las ciencias escolares, relevancia de congreso, proyectos de investigación aplicada, emprendimientos, ferias, concursos, prototipos, desarrollo de patente, participación en publicaciones científicas. ¿Te fijas? Mucho, mucho. Y aquí al final, está al final, todas aquellas actividades sociales y de relacionamiento con esto. Claro, te fijas, es que no significa que todo esto sea obligatorio, significa que todo esto se puede considerar cuando uno está evaluando esta pregunta, cuando está evaluando la primera pregunta, uno puede considerar eso, ¿no? Donde tiene que hacer Esta pregunta es para contextualizar tu CV. ¿Ya? Porque tú el CV lo presentas, el evaluador lo ve, pero este es justamente para decirle, mira, mi CV tiene estas características y en el fondo esta es mi trayectoria y esto tiene coherencia con lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero desarrollar. Esto han sido aquí es el momento de destacar los logros, de argumentar qué logros tuviste. ¿M? En qué contextos se desarrollaron y qué te permitió, qué competencias te permitieron desarrollar, que eso va a dar cuenta de que tienes competencias para poder cursar un posgrado. ¿M? La 2 es netamente lo que tú quieres hacer en el magíster, pero en términos de objetivo de estudio. Estudios, esto es netamente disciplinar. En esta parte hay que citar además, porque tienen que ustedes darse cuenta de que conocen un poco el campo, ¿ah? El ámbito. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es tu objetivo de estudio? Aquí no significa que en la pregunta 2 ustedes tienen que tener claro lo que la tesis de magíster que van a hacer. No, por supuesto que no. Por algo van a hacer el magíster, pero pueden tener una idea de lo que les gustaría trabajar y más o menos cómo se imaginan su proyecto de tesis, sobre qué va a ser, ¿cierto? Sobre qué temática, en qué área, en qué línea de investigación. Recuerden que los magíster tienen áreas de desempeño, digamos, o áreas de investigación, depende, porque hay magíster académicos y hay magíster profesionales, ¿ya? Entonces, los magíster académicos tienen áreas de investigación, ¿no es cierto? No investigan todo, tienen ciertas líneas. ¿Dentro de qué línea eso tiene que estar coherente? ¿Ya? Recuerden que también en la plataforma les va a pedir copiar y pegar información del magíster, ¿ya? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el cuerpo académico? Que lo tienen que sacar de la página web oficial del magíster. Pues todos los magíster acreditados tienen que tener su página web con toda la información. Y ahí está la página web de la escuela que se las van a enviar. Si el que no la tiene, bueno, puede buscarla también, entrar a la facultad e ir a la página de la escuela. Y en la página de la escuela están todos los links a toda la información de cada programa, ¿ya? ¿Sí? Entonces, aquí el objetivo de estudio y el impacto que van a tener. Y la tercera pregunta es razones y motivaciones personales por las cuales ustedes quieren proseguir estudios de magíster. Es tu declaración de intereses, pero obviamente tiene que ser una declaración de intereses teniendo en cuenta la perspectiva sociocientífica de ANIT. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la perspectiva sociocientífica? Que se conecta con la última también, que en el fondo ANIT siempre está cruzada por la perspectiva de que la ciencia tiene que contribuir al país, tiene que contribuir al desarrollo de las personas, tiene que contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, tiene que contribuir al bienestar de la sociedad, ¿ya? Entonces, evidentemente uno tiene que eso de alguna manera ver en su postulación, en el formulario, tiene que estar la perspectiva sociocientífica detrás. No significa que no pueda estudiar una roca,
¿ya? Perfectamente puedo estudiar una roca. Puedo estudiar una roca en el lugar más perdido de Tierra del Fuego, ¿ya? Pero de alguna manera eso tiene que tener un impacto y una contribución a la sociedad, ¿ya? Y eso hay que destacarlo de alguna manera. Y eso tiene que ver en que ustedes tienen que decir, bueno, vamos, ¿cómo van a retribuir al país? ¿Cómo se van a insertar? ¿Ah? ¿Dónde se imaginan que se van a insertar con el magíster? ¿Van a colaborar en equipos de investigación? ¿Van a hacer clases? ¿Van a participar en diferentes actividades, ¿no? Exacto, Daniel. Casi lo mato las ilusiones, no. Exacto, no. Pueden, perfectamente pueden estudiar una roca, ¿ya? No significa que tengo que estudiar algo así como que va a tener un impacto inmediato en la sociedad, no, pero tengo que decir, bueno, si estoy estudiando la roca, pero esto es importante para el país, ¿ya? Importante para el país porque también el país tiene que estar preocupado de conservar su patrimonio geológico, ¿no es cierto? Su riqueza, ¿m? Etcétera. Ustedes, mejor que yo, pueden argumentar por qué las geociencias, la geología, la geofísica y todas las geociencias son relevantes para el país, ¿no? Y por qué lo que ustedes quieren estudiar es relevante para el país. ¿Sí? Por eso entonces tienen que ir esta propuesta de retribución y cómo piensan que se van a insertar, ¿ya? Y en la declaración de intereses, fíjense que motivaciones del postulante para seguir, coherencia entre las motivaciones, la trayectoria del postulante y el programa elegido, por eso tienen que hacer vínculos con el programa y tienen que fundamentar las competencias. En la pregunta 3 tienen que decir qué competencias tienen y qué competencias podrían desarrollar además. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ya tienen competencias de comunicación, se comunican efectivamente, por ejemplo, participaron en equipos donde fueron a congreso, ahí aprendieron a comunicar la ciencia. O sea, hay que argumentar. ¿Se fijan? Hay que ir que argumentar. Para terminar, esto es del doctorado, que es muy parecido. Esto es doctorado. Pero para terminar, el formulario de postulación entonces es un texto que no es solo descriptivo, ni es solo explicativo, ¿ya? No es solo dar cuenta, no es solo reportar. Reportar no es la única función del formulario. Este formulario que hemos estado viendo con estas 4 preguntas, que son 4 preguntas, pero en el fondo está todo unido, ¿ya? Está todo unido, en el fondo es un relato, ¿ya? Es su propio, ustedes tienen que construir su relato académico, su storytelling académico, ¿ya? Nos preguntamos, ¿qué tipo de texto estamos construyendo? Estamos construyendo un texto que es persuasivo. Yo tengo que persuadir y tengo que convencer al evaluador humano que va a estar en una pantalla, detrás de una pantalla, y va a estar completando y le van a ir apareciendo un menú desplegable que le va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, que nos ponga 5. ¿Cómo logramos eso? Lo tenemos que lograr construyendo un texto que sea persuasivo, que destaque, no tenemos que mentir, por supuesto, un texto honesto que muestre eh, lo que hemos hecho, nuestra trayectoria, lo que hemos logrado, cómo se relaciona lo que hemos hecho con lo que queremos hacer, eh, qué buscamos conseguir y cómo lo logramos. ¿M? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, con este texto. ¿Y qué buscamos conseguir? Buscamos conseguir, obviamente, que ganar la beca, ¿ya? Pero para lograr eh, esto interese, ¿ya? Entonces tengan ojo en el formulario de postulación. Bueno, aquí hay ejemplos que vamos a ver en el siguiente taller. eh, Ustedes obviamente tienen este material, lo van a poder revisar antes,
pero efectivamente tengan cuidado en esta parte de los intereses personales, porque efectivamente tienen que ser intereses personales, obviamente, pero tienen que estar conectados con la disciplina, con el programa, con el mundo profesional de ustedes, ¿no es cierto? Esta pregunta de las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir estudios de posgrado, ¿ya? Porque obviamente si uno responde es que quiero tener un mejor trabajo y ganar más plata, ¿m? Efectivamente esa es una razón y una motivación que puede ser válida, pero no es suficiente para argumentar, ¿no? No es suficiente. Bajo un punto de vista sociocientífico, no es suficiente, ¿no es cierto? O sea, queremos el desarrollo de la ciencia, el avance de la ciencia, queremos que em, haya un desarrollo en el país, que tengamos mejores niveles de vida todos, etcétera. Entonces, por supuesto, son razones y motivaciones personales, pero que tienen que estar vinculadas con la disciplina, el área en el que estoy trabajando, el grupo, la comunidad, etcétera. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. ¿Estamos bien, parece, no? ¿Estamos claros? ¿Qué tienen que hacer? Leer las bases de cabo a rabo, si es que no las han leído ya. Las bases de cabo a rabo, ¿ya? Y tienen que llenar, ir completando, ir haciendo un borrador de estas preguntas. No pueden dejar esto para el último día, ¿ya? Esto es sumamente importante. Entonces, esto yo no lo puedo llenar la noche anterior de que se cierre el concurso, porque esto tengo que revisarlo, ¿ya? Tengo que ocupar todos los caracteres, tengo que revisarlo, tengo que cuidar bien lo que voy a poner acá, ya tengo que darle una vuelta, tengo que dejar un poco reposando esto y ver, y tengo que ser muy estratégico porque tengo pocos caracteres, 2000, 3000 y 3000. En estas preguntas donde tengo un poco más. Las dos primeras tengo 3000. Acá es donde les digo que tienen que citar. ¿No? Citen investigadores nacionales e internacionales del país y extranjeros que muestren que ustedes conocen el área de investigación, ¿ya? Que están dentro, que se están metiendo en el área de investigación. Obviamente que aquí no van a poder poner bibliografía ni referencias bibliográficas. Tienen 3000 caracteres. Imagínense, ocupan para poner no, pero por eso citan entre paréntesis o pueden nombrar a los autores o a los equipos de investigación. Ya no se exige rigurosidad en el manejo de ningún protocolo de citado, porque obviamente no es el objetivo este, pero sí que ustedes pongan en evidencia que conocen el área. ¿Ya? Sí, les van a mandar Juan Pablo todo al correo. ¿Qué más? Otra recomendación también que me llegó del correo de las brujas de Anit es que también se valora que, no sé por qué, pero se valora que las cartas de recomendación, cuando el evaluador las manda, coloque que no puede, el postulante no puede ver la carta. ¿Ya? Eso también es valorado. Entonces, para que le digan al postulante, a sus evaluadores, ¿no es cierto? Que eh, no vean o sea, que les pongan que ustedes no vean las cartas. ¿Mm? Ese otro tips. ¿Mm? Se los digo acá y lo niego inmediatamente ahora. ¿Ya? Pero es un tip que me dieron. Daniel, Sí, sobre ese tips. No lo logré entender muy bien. yo A qué se tampoco lo refiere? entiendo, pero no, tampoco lo entiendo, pero me dieron ese dato de que el recomendador es mejor que coloque que el postulante no pueda ver su carta de recomendación.
¿ya? Porque hay cuando tú eres recomendador, dice, ¿quiere que el postulante vea esta carta? Y uno te Ah, ok. dice sí o no. ¿Quiere que Hola, otras eso personas vean esta carta? ¿Quiere que otras personas vean esta carta? Menos, obviamente, el comité evaluador sí lo ve, tú pones sí o no. ¿Te fijas? Ok. Génesis. No, si ya lo hicieron Génesis, pucha, lo lamento, pero si ya lo hicieron y la mandaron, ya no hay nada que hacer. Ay, sí, los dos ya lo mandaron y pusieron 15. De hecho, ¿Pudiste ver las de- cartas? no, de hecho no las ¿No? puedo ver. Sí, no sé por Intenté, qué. Te pero pregunta no sí, las puedo. pero después no las pueden ver. Sí, también me ha pasado. Tengo una pregunta, no sé si alguien habrá preguntado porque me Pero ausenté un no, ratito. no, no te va a afectar tanto eso. No creo que te afecte tanto. Es como Ah, ya, una sutileza, digamos. Que no ya. sé por qué, yo Un- todavía estoy pensando cuál será el, el porqué de eso. Ya, cuenta Génesis, que nos queda un Una minuto. consulta, ¿sabes que intenté pedir el certificado de ranking en el ¿Mm? Duoc, que es donde estudié, ¿Ya? y dicen que ellos no generan el certificado? Ya. Hay instituciones que no dan certificado de ranking. ¿Ya? Cuando no dan certificado de ranking, tienes que llevarles el formulario número 1, ¿ya? Y que te lo firmen. ¿M? El Ya, formulario número 1. Entonces, espérame, aquí están en las bases, está. En la página de ANIT, tú puedes descargar el formulario número 1, ¿ya? Entonces, esto está acá, donde sale el ranking. No, estos son los anexos. Revisen todas las bases, completen el CV completo, ¿ya? Y dos cartas de recomendación. Certificado de ranking. Ya, dice. O bien, dice. Ahí ven, dice, donde se exprese explícitamente la posición de egreso del postulante y el número total de estudiantes de su generación de egreso o titulación emitido por la institución de educación superior de origen de pregrado, o bien, si es que la institución no lo da, formulario número 1 en formato ANIT, que lo están ahí. Entonces tienes que descargarlo y que te llenen ese formulario y te lo firme. Te lo tiene que firmar una autoridad competente del DUOC, que puede ser un secretario de estudio, director de estudio, jefe de carrera, director de carrera, vicerrector, cualquier autoridad, digamos, competente. ¿M? ya, perfecto. Muchas gracias. Claro, puede ser por eso, Pablo. Yo creo que algo así, yo andaba pensando que puede ser eso que tiene menos, claro, y eso, y puede ser más, claro, mucho más honesto, porque sabe que no lo van a leer. Nunca va a conocer la carta el recomendado. ¿M? Bien, que esté muy bien. Entonces, ahora llenen el formulario, revisen el material. Esta presentación PPT se la vamos a mandar entera. Ustedes sigan revisando para adelante y porque ahí hay ejemplos del formulario y lo juntamos en la próxima sesión, que es el 28, nos juntamos con borradores del formulario. ¿Ya? Que estén muy bien, que les vaya muy bien.